Muy buenas noches, una alegría inmensa compartir con ustedes un momento más de encuentro en este tiempo de reflexión, en este tiempo de cuarentena que quiere ser para nosotros una oportunidad para mirarnos y mirar hacia nuestro corazón con la búsqueda de crecer. En esta ocasión invitando especialmente a los matrimonios, a las parejas, para compartir un tema muy interesante, un tema que no solamente es esencial para la vida de cualquier persona, sino que dentro del contexto del matrimonio ocupa un lugar muy importante y es el momento del diálogo, que es espacio para compartir con la persona amada. Hay una pregunta que siempre me imagino que los matrimonios se pueden llegar a hacer, y es decir, ¿en qué se basa un sacerdote que es célibe, es decir, que no vive esta realidad del matrimonio, para poder aconsejar? O alguno se habrá animado a pensar, bueno, tal vez es fácil reflexionar sobre estas realidades cuando uno no las vive. ¿Desde dónde o desde qué parámetros los sacerdotes aconsejamos esto? Principalmente desde la riqueza que implica el acompañamiento que hacemos. Es por eso que aquellos sacerdotes, como es mi caso, que dentro de nuestra vida ministerial tenemos el acompañamiento de los esposos, de los matrimonios, como una actividad importante, una actividad casi cotidiana. Tenemos una fuente, una cantera de experiencias que intentamos luego plasmar en nuestras pláticas, en nuestras homilías, en nuestras charlas. Por supuesto, no desde la perspectiva de intentar dar una eh, respuesta mágica a cada una de las problemáticas o de las situaciones que tienen que ver con esto, sino tratar de compartir aquello que desde Dios puede llegar a ser válido y útil para crecer en las distintas etapas de la vida, en este caso matrimonial, que es la que nos congrega esta noche. Decía que el diálogo es una realidad que acompaña a todos los hombres, eh, y particularmente a quienes tienen la posibilidad de vivir y compartir la vida con otros. Pero en el caso del matrimonio es una fuente de vida, una fuente a través de la cual eh, podemos llegar a crecer mucho y darle vida en la etapa en la cual cada uno esté. Por eso pienso en muchos de ustedes que se están uniendo a esta transmisión en vivo y que tal vez llevan muchos años de casados, otros que tal vez ya llevan un tiempo considerable de matrimonio y otros que tal vez están comenzando. El concepto, el, la base a través de la cual nos situamos para hablar del diálogo cambia. Indudablemente que no. Lo que cambia son los matices que va teniendo cada etapa de la vida, pero en todos los casos es necesario que podamos mirarnos y mirar particularmente este vínculo a través del diálogo. Quisiera invitarles a considerar este encuentro muy sencillo, muy humilde, preparado desde el corazón, como un disparador para futuros diálogos entre ustedes, a encuentros que tengan una finalidad propia
de poder compartir un espacio de diálogo conyugal. ¿Y qué es lo que diferencia a un diálogo conyugal de una charla, de un encuentro o de otro tipo de diálogo? ¿Qué es un diálogo que se tiene con el esposo o la esposa? Parece una verdad obvia, ¿verdad? Pero es lo que define justamente a este tipo de diálogo al cual nos vamos a referir ahora. Y hay algo que siempre me gusta repetir, y aquellos que me han escuchado alguna vez hablar de esto seguramente lo verán como un latiguillo de batalla, ¿no? Para cada una de las pláticas. Y es que el diálogo es una oportunidad que los esposos tienen, y por eso es conyugal, de brindarse un espacio de calidad para compartir con el otro. Habitualmente, nosotros estamos acostumbrados a generar el diálogo a partir de alguna necesidad, que puede ser un conflicto, que puede ser un problema, una falta de salud, una situación externa al matrimonio, algo que tenemos que arreglar. Y por lo tanto, esa es la motivación para que nos encontremos en el diálogo. Algo así, permítanme la imagen o la comparación, cuando los cristianos piensan que solamente se tienen que acercar a Dios cuando hay algo que pedirle. Es decir, algo me duele, algo me falta, tengo un problema, voy a Dios. Pero si está todo bien, ¿para qué recurrir a Él? Y esto mismo se traslada a la realidad de los esposos. Solamente el motivo, el motor para el diálogo tiene que ser algo para arreglar o una diferencia que subsanar. Ya desde el vamos estamos partiendo de una realidad, pero no de aquello que pretendemos esencialmente con el espacio de calidad para el diálogo conyugal. Es decir, cuando hablamos de este diálogo, hablamos de un diálogo en el cual los esposos se encuentren para mirarse profundamente de corazón a corazón. ¿Escucharon bien? Un espacio en el cual los esposos tengan la posibilidad de mirarse, de contemplarse de corazón a corazón. Algo que seguramente ha estado muy presente durante la etapa del noviazgo, donde no había que tomar clases para ver lo bello del otro, ni mucho menos compartir tiempos gratuitos, donde a veces las palabras sobraban, bastaba solo mirarse para poder descubrir profundamente al otro y compartir con él ese tiempo de calidad. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de algunos matices de este diálogo para mejorarlo, para acrecentarlo y para hacerlo más fluido y ojalá más aprovechable por todos. Me he valido para ello de un rico material schoenstattiano que versa sobre esto y que también confrontándolo con otras espiritualidades, incluso con otros momentos de espiritualidad que me toca acompañar, como los equipos de Nuestra Señora, este espacio tan rico de acompañamiento de matrimonios en comunión con la vida sacerdotal, el retiro del matrimonio diocesano, un espacio espiritual de encuentro profundo, concentrado en un fin de semana, y la rica vivencia del movimiento de Schoenstatt que encuentra en la formación
de los matrimonios un aspecto muy importante. Por lo tanto, de estas tres vertientes he querido extractar, sin ser pretencioso, saben que me gusta ser esquemático para que nos se queden ideas claras, 4 tipos de diálogo que nosotros podemos especialmente enriquecer en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, donde de repente esta realidad de encontrarnos en una considerable, eh, en un considerable porcentaje de parejas pueda llegar a ser una realidad, porque están más tiempo juntos, más tiempo en casa, más tiempo compartiendo con el otro. El primer diálogo al cual me quisiera referir es lo que conocemos como el diálogo afectivo. El diálogo que habla de la ternura que yo soy capaz de compartir con el otro. Los hombres, las mujeres, especialmente los esposos, tienen en la ternura una fuente de vida para la vida matrimonial. Porque justamente cuando esto se expresa, permite que el otro sienta que está caminando al lado de quien lo ama. La ternura, que es un modo concreto de expresar y por lo tanto de dialogar con el otro. Esa ternura que no se agota solamente en un sentimiento o en un gesto afectivo, sino que habla de un modo de vivir. Y aquí hay algo en lo cual me quiero apoyar, que es en la psicología, porque el modo de expresar ternura, de expresar afectos en el diálogo, tiene mucho que ver eh, con el modo en que fuimos criados. Muchas veces cuando comparto con los matrimonios me encuentro con realidades que son urgentes de acompañar, pero que tienen una solución relativamente sencilla. Y una de ellas es cuando, por ejemplo, te quejas o te desilusiona el modo de ser que tiene tu esposo o tu esposa, porque no es tan afectivo, tan demostrativo, tan tierno o viceversa, en el caso de la esposa, nos va a hacer mucho bien ver cómo fue nuestra crianza. Porque si justamente en la familia en la cual me crié, los afectos se expresaban con espontaneidad, se expresaban con generosidad, indudablemente estarán dentro del grupo de los esposos, de las esposas, que pueden demostrar el cariño. Pero si en mi casa fueron un poco más fríos, un poco más reservados, más introvertidos, no estaré acostumbrado a expresar el afecto como quisiera y por lo tanto me encuentro frente a un límite, pero un límite que no está llamado a quedarse imperturbable, sino algo que se puede llegar a transformar. Por eso eh, yo puedo generar, aunque no haya tenido una experiencia de recibir afecto, recibir ternura, estos gestos respecto del otro. ¿Y de qué manera se expresan los gestos de ternura? ¿De qué manera se expresa esto? Y hay algo que brota naturalmente a través del cuerpo, a través de los gestos. La ternura se expresa con las miradas, se expresa con un abrazo que se da o que se pide
gratuitamente, con una mano tomada en el momento indicado, con lo cual le hago sentir al otro que estoy cerca, ya sea porque me nace compartirlo con el otro, ya sea porque lo necesito y lo pido. Y no tenemos que tener vergüenza de poder pedirle a los demás aquello que nuestros afectos necesitan. Por eso es hermoso cuando los esposos son capaces de mirarse profundamente, de contemplarse, de mirar esa profundidad del alma del otro. Cuando son capaces de sorprenderse con un abrazo sincero, un abrazo que perdura, un abrazo que no pide nada a cambio. Y si lo necesito, soy capaz de pedirlo. Necesito que me des un abrazo. Necesito que me contengas. Necesito que me tomes de la mano para pasar tiempo contigo. Dios ha capacitado al hombre de una sensibilidad inmensa para que a través de los gestos pueda expresar ternura. También lo que implica compartir con el otro pequeños detalles, gestos que hablan de qué he pensado en el otro. Detalles como pueden ser un regalo, o como puede ser una carta, o como puede ser una notita pegada en la heladera, en el baño o en ese lugar de la casa donde sé que el otro irá. Regalos y gestos que no necesariamente tengan que ver con la cuantía material, sino lo que implica. Cuando alguien te hace un regalo, cuando alguien tiene un gesto contigo, cuando alguien te envía una carta o te deja una notita, lo hace demostrándote que pensó en vos. Y eso es lo que primero agradecemos del otro que nos ha dejado un presente. Pensaste en mí, por eso me trajiste ese chocolate, por eso preparaste esta comida rica, por eso hoy me ayudaste a lavar los platos, por eso pusiste esa canción romántica que tanto nos gustaba en la juventud, por eso generaste ese espacio de encuentro, por eso te animaste a escribirme una carta donde me pudieras decir muchas cosas que tal vez hace mucho que no compartías. El diálogo afectivo o el diálogo de la ternura es muy importante y los invitaría a tratar de sintonizar mutuamente para pensar de qué manera se puede enriquecer este tipo de diálogo entre ustedes y más en este tiempo, dejando volar la creatividad, dejando volar la imaginación, siendo generoso con el otro, enamorándolo, enamorándola a través de la ternura. Esto me hace acordar mucho al magisterio de la Iglesia cuando habla de los esposos y habla también de los cristianos en general. Particularmente el Papa Francisco nos ha llamado a una revolución de la ternura. Es decir, gestos, palabras, actitudes. Este mensaje que llega en el momento indicado, esta videollamada, este WhatsApp, lo que implica que el otro sienta que le importo, que soy importante para él. De eso se trata con claridad el diálogo
afectivo o el diálogo de la ternura. Los invito entonces a pensar de qué manera vivenciar este diálogo y hacerlo parte de nuestra historia. Por otro lado, dando un paso más adelante, otro tipo de diálogo que seguramente en este tiempo podemos intentar o aprovechar es lo que llamamos el diálogo espiritual, es decir, aquello que ennoblece o engrandece nuestro espíritu. Fíjense que aquí hay una consonancia muy hermosa. Hemos hablado recién de los afectos, donde lo corporal, lo corpóreo, ocupa un papel muy importante. Ahora hablamos de lo espiritual, es decir, lo que hace crecer el alma, lo que ennoblece al hombre, a la mujer y particularmente a la persona que amo. Es la capacidad que tenemos de hacer crecer esta dimensión espiritual en cada uno de nosotros y ser el puente para que mi esposo, mi esposa pueda crecer en esto, lo cual desemboca directamente en un crecimiento humano. Cuando nosotros somos capaces de crecer en lo afectivo, corporal, en lo espiritual, lo que tiene que ver con nuestra alma, crecemos humanamente, crecemos como personas. Y en esto el primer responsable es la persona que tenés al lado. Sí, ojalá que puedan estar viendo esto con su esposo, con su esposa, y si no lo pueden hacer ahora, hacerlo después. Pero confiar en que el primer responsable en que yo crezca y para que yo me desarrolle como persona humana es mi esposo o mi esposa. Es así que distintos ingredientes hacen al crecimiento del intelecto y de la espiritualidad en la pareja, lo cual permite un diálogo fecundo y espiritual. Aquí podemos encontrar distintas oportunidades, una buena lectura que nos enriquece y que enriquece al otro, la oportunidad de compartir un café con un diálogo profundo, sincero, de corazón, acercarnos al mundo de los valores, es decir, aquello que me hace bien, aquello que me enriquece, aquello que ennoblece mi alma, lo que tiene que ver con la crianza de los hijos. Vuelvo a insistir, no solamente para pensar cómo solucionar el problema que tenemos con el nene, con la nena, sino en pensar de qué manera queremos criar a los hijos. O en el caso de algunos de ustedes, de qué manera queremos criar a los nietos. De qué manera queremos compartir con ellos la vida, el qué dejarles. Antes, tal vez un modo de compartir la vida era ir a ver una película. Hoy eso no lo podemos hacer, pero tenemos el cine en casa y podemos compartir esta riqueza inconmensurable de estar con el otro y pasar tiempo con él. Me permito contarles una anécdota
de, de mi familia, a la que muchas veces recurro para ayudar a comprender cosas que no son solamente vivencias ajenas, sino también eh, vivencias hermosas. Mis abuelos, mis queridos nonos, llegaron a cumplir 62 años de casados. Mi abuelo falleció hace 6 años, cuando tenía 87, y mi nona hoy lleva adelante con una inmensa gracia de salud sus 84 años. Muchas veces he charlado con ella ahora o con los dos cuando estaban los dos físicamente. Y hay algo que me impactó mucho porque los dos fueron personas de mucho trabajo. Más de 30, 40 años destinados a un trabajo eh, con horas para respetar y cumplir. Pero cuando les preguntaba cómo era su semana, a mí me maravillaba cómo ellos una o dos veces a la semana viajaban desde Rivadavia hasta la ciudad para ir a ver una película juntos. Salían del trabajo, seguramente se arreglaban como podían y se iban a compartir un momento los dos. Por supuesto, seguramente con un café de por medio. Podría decir que les sobraba el tiempo, podría decir que no tenían otra cosa más importante. Sin lugar a dudas, no. Hacían una opción. Y eso es lo que le permitió estar juntos 62 años. Porque esos mismos gestos se repetían en las vacaciones, en las salidas, con mi madre cuando era pequeña y luego con nosotros como nietos. Por lo tanto, qué bueno es que te preguntes de qué manera haces opción por el crecimiento del diálogo en tu matrimonio. ¿De qué manera haces opción para buscar esos espacios donde decís vale la pena invertir este tiempo, invertir este dinero, invertir esta ocasión por el crecimiento de los dos? Me parece estupendo. Por eso los invito a pensar y ojalá que esto que están escuchando en esta noche les dispare ideas, estímulos para hacer crecer el diálogo en la pareja. El diálogo espiritual ennoblece el intelecto y por lo tanto tiene que ver con el crecimiento humano integral, como decía recién. Una buena lectura, una buena película, un buen momento, un café, conversar sobre los valores con los cuales queremos criar a los hijos, compartir con generosidad con el otro. También aprender a tolerar aquellas cosas que son tal vez una diferencia o algo que me distancia, puntos de vista diferentes, cosas que se van puliendo con el tiempo. ¿Vamos bien hasta aquí? Espero no estar aburriéndolos con tantas palabras, sino dándoles ricas herramientas para compartir. Diálogo afectivo o diálogo de la ternura, diálogo espiritual. Damos un paso más. En este diálogo no podemos dejar de lado a Dios.
Recién hemos contemplado al hombre en su aspecto físico y en su aspecto espiritual. Existe también lo que se llama el diálogo sobrenatural, es decir, el diálogo que en pareja da lugar a la oración conyugal, es decir, el diálogo que me une desde lo conyugal a Dios, el diálogo de los esposos, el diálogo que hace palpable esa realidad que alguna vez prometieron delante del altar, que es acompañarse en toda circunstancia, pero dejándose acompañar por el Señor. Como decimos muchas veces desde nuestras espiritualidades, vivir con la certeza de que Jesús, de que Cristo está en el medio de la pareja, que Cristo es el ancla que da fuerza a la unión de la pareja, que es ese adhesivo que mantiene unido al esposo con la esposa. Por lo tanto, qué bueno es pensar en la oración de a dos, en la oración de los esposos, que cuando se unen son capaces de hacer maravillas. En estos días no quisiera dar ejemplos concretos para respetar la intimidad de las parejas, ¿no? Pero me ha conmovido profundamente leer y en algunos casos vivenciar cómo los esposos se han unido para rezar por alguna causa en particular, para rezar por un hijo, para rezar por sí mismos, para rezar por la realidad que nos está tocando vivir. El poder del vínculo con Dios, el poder de los esposos que rezan, que claman para pedirle a Dios su auxilio y su permanencia. Para ello, crecer profundamente en la oración y en la confianza. La confianza que nos hace, como decía el padre fundador de Schoenstatt, José Kentenich, tener una fe práctica en la divina providencia. Es decir, creer en que aquello que Dios me puede dar, me será dado si es para mi bien, para mi crecimiento, en el momento justo, en el lugar justo y de la manera conveniente, para gloria de Dios y para crecimiento nuestro y de nuestra familia. Por lo tanto, qué bueno es cuando podemos descansar en el Señor y decir, esto lo ponemos en manos de Dios. La situación económica, la enfermedad de algún integrante de la familia, la vivencia de esta urgencia económica que puede llegar a aparecer. Qué bueno que podamos crecer profundamente en esta confianza en el Señor, que es parte de esta vivencia sobrenatural del diálogo conyugal. También lo que implican los sacramentos, compartir juntos los sacramentos. ¿Cuántos de ustedes que están pudiendo participar a veces hasta diariamente de la misa que hoy transmitimos, que es un modo concreto donde a través del amor o caridad pastoral intentamos estar cerca de las personas, acercándoles a Jesús con su palabra, con su riqueza? ¿Cuántos de ustedes que pueden estar uno al lado del otro compartiendo esta gracia? Es uno de los milagros, digo yo,
de la cuarentena. Personas que nunca habían hecho la experiencia de participar de la misa diaria y que ahora lo están haciendo, incluso junto con su familia. Qué gran regalo para el alma, qué gran regalo para la fe. Por eso los animo a crecer también en ese diálogo. El diálogo que tiene que ver con la oración, el diálogo que tiene que ver con la confianza, el diálogo que tiene que ver con compartir los sacramentos. En este tiempo virtualmente, pero llegará el momento que lo podamos hacer presencialmente también. Y damos un último paso, porque vamos a ver el diálogo que en relación con los afectos, con la ternura, tiene que ver con lo físico. El diálogo físico tiene que ver con el diálogo sexual de la pareja, entendiendo la sexualidad como el regalo, el don que Dios nos ha dado para comunicarnos con otros complementándonos. La sexualidad es una herramienta de comunicación. Por lo tanto, la encuadramos dentro de los modos de diálogo. Y en el caso de los esposos, un diálogo que tiene una expresión sublime de unidad. En lo sexual, en el sentido amplio de la palabra, y en lo genital, en lo concreto. Qué bueno es pensar la calidad de este diálogo físico. De qué manera estamos cuidando ese espacio. De qué manera se propicia ese espacio para compartir con el otro. De qué manera se reservan tiempos, momentos para que ese espacio, independientemente de la edad que se tenga, se cuide. Que ese espacio realmente sea una oportunidad especialísima para compartir con el otro. La Iglesia nos enseña que para que ese diálogo sea fecundo, tendrá que ser vivido con castidad. Y aquí tal vez se caerá el velo en muchos de ustedes que tal vez asociaron siempre la castidad a la ausencia de sexualidad o de genitalidad. Todo lo contrario. La castidad es el modo de vivir ordenadamente la sexualidad. ¿Y de qué manera se puede vivir ordenadamente la sexualidad, incluyendo la genitalidad? Respetando los tiempos del otro, respetando la libertad del otro, no imponiendo ningún tipo de gusto o de parecer, manejarse siempre con ternura, con afecto, nunca con violencia, jamás tomar al otro como un objeto, sino como alguien con el cual me encuentro. No vaciar el contenido precioso de la sexualidad y la genitalidad en un mero contacto físico a secas, sino darle un sentido profundo del amor. Entender la psicología con la cual el hombre y la mujer se acercan a este encuentro. En el caso del hombre, con un disparador más físico, más visual, más inmediato. En el caso de la mujer, con otros sentidos puestos de manifiesto, el romanticismo, los tiempos, cuidados, los lugares, los espacios, los momentos. Tantas palabras que llevan a definir esto mismo justamente para cuidarlo. Me ha llamado la atención cómo algunos estudios que están saliendo a la luz están mostrando que la vivencia
de la sexualidad y de la genitalidad no está siendo tan provechosa como se esperaría. Y esto es comprensible. Primero porque los espacios de tiempo y los espacios físicos en la casa se han visto alterados. Pienso en muchos matrimonios que tienen sus hijitos chicos y de repente en estos días terminan compartiendo todos juntos. ¿En qué momento se puede dar ese diálogo físico? Los lugares de la casa que se han visto modificados, invadidos, también los tiempos. No podemos dejar de lado las preocupaciones que atentan directamente contra un rico diálogo físico en los esposos. Es por eso que los quiero invitar a pensar y a dialogar sobre cómo están viviendo esta realidad. Desde los que recién comienzan el camino hasta aquellos que ya están caminando desde hace muchos años. Tanta riqueza que estamos llamados a proteger y también a acrecentar. Como verán, la propuesta es desafiante, concreta, pero desafiante a la vez. Los quiero invitar entonces a que en estos próximos días, en estas próximas semanas, puedan regalarse tiempos concretos de diálogo conyugal con la calidad que reclama y merece, donde se pueda crecer en la ternura y en los afectos, expresándose a través de las miradas, los gestos, las palabras, los regalos, donde se pueda crecer en lo espiritual, acrecentando esta gracia de los valores, de los pensamientos, de aquellos objetivos o metas que queremos cumplir. Crecer en nuestra dimensión espiritual, rezando juntos, celebrando juntos, compartiendo juntos, programando la oración con el otro y también cuidar este aspecto tan sagrado y tan sublime que es el diálogo en lo físico. Sorpréndanse. Sorpréndanse y espérense con amor. Y sobre todo, esperen al otro desde la tolerancia y desde una comprensión basada en el amor. Yo espero de corazón que hoy, aunque puede llegar a pasar, me dice la experiencia, no le haya tocado a uno recibir un codazo de decir, ¿viste? O decir, esto el Padre lo dijo como si nos estuviera viendo. No partir desde allí, no partir desde lo que le falta al otro, sino partir desde aquello que el otro tiene para dar y ayudarlo a crecer en aquello en lo cual todavía le cuesta crecer. Una última cosa, antes de terminar nuestra charla de hoy, que espero de corazón que haya ayudado un poco, tan solo un poco. Seamos generosos, compartamos con otros estos conceptos, este aprendizaje. Hay muchos esposos, hay muchas parejas que están necesitando de oídos atentos, que no juzguen, que no aíslen, ni mucho menos discriminen. Recemos, especialmente por aquellas parejas, por aquellos matrimonios que en este momento están en crisis,
porque esta situación también ha sido suscitadora de crisis concretas en la vida matrimonial. Si hoy te toca vivir un tiempo de paz en tu vida matrimonial, agradecéselo mucho a Dios, como yo le agradezco cada día poder vivir en una profunda paz mi vocación sacerdotal, para seguir perseverando y seguir creciendo. Pero si te está tocando vivir un tiempo de crisis, o cerca tuyo conoces personas que están en esta situación, recemos, acompañemos y en la medida que nos dejen intervengamos con un consejo, con una palabra, con una llamada y cuando se permita también con una visita. No hay nada más hermoso que ver cómo los esposos pueden crecer y hacerlo desde una vivencia profunda con la ayuda de la iglesia. Muchos de los que están aquí, más de 100 parejas, me imagino, que de manera estable han estado compartiendo esta charla, tal vez integran algún espacio de espiritualidad matrimonial, de crecimiento, ya sea en un retiro, ya sea en un movimiento. Los que no, sepan que hay espacios preciosos en la iglesia que se pueden aprovechar para cultivar estos aspectos, que posiblemente para muchos de ustedes no son ninguna novedad, pero nunca olviden que la santidad se juega en las cosas sencillas y ordinarias de todos los días, no en las cosas extraordinarias. Deseo de corazón que el Señor los bendiga, que esto que hemos compartido sea de ayuda para los que lo han visto hoy y para los que lo verán en el futuro. Esta noche mismo esta charla va a quedar subida al canal de YouTube, por lo tanto la pueden compartir con alguna pareja, con algún matrimonio a los que le parezca que les haga bien. Pueden compartir esta misma charla en su muro de Facebook para que otro lo pueda ver, con la simple finalidad de compartir herramientas. Compartir con el otro esta riqueza que tenemos y que llevamos, como dice la palabra, en vasijas de barro.